Hoy quiero compartir con ustedes un video en donde les voy a estar comentando o dejando una reseña de qué tipo de herramientas vas a necesitar si querés hacer un emprendimiento en albañilería, ya sea para un principiante que inicia con este oficio y quiere largarse a hacer trabajitos, o ya sea para uso doméstico. ¿Qué herramientas vas a necesitar sí o sí si querés emprender en albañilería? Bueno, vamos a empezar por la pala ancha, que es una herramienta fundamental, ya que cuando tengas que hacer el mortero, ya sea para quitar escombro o para hacer la mezcla, vas a necesitar una pala ancha. Yo sé que la pala también se hace en máquina mezcladora o trompito, pero estamos hablando de un nivel inicial donde seguramente no vas a tener esa herramienta. Entonces la herramienta fundamental que vas a necesitar. Bueno, la segunda herramienta fundamental también es una pala punta, ya que más que seguramente en el lugar donde te dispongas a hacer, por ejemplo, a levantar un muro, o tengas que correr algún tipo de ligustro o sea emparejamiento del suelo, vas a necesitar una pala ancha y una pala de punta. Son dos herramientas fundamentales. Bueno, vamos a la tercera herramienta, que va a ser la cuchara de albañilería. Por supuesto que es una herramienta fundamental con la que vas a poder revocar, asentar ladrillos, hacer todo tipo de tareas. La cuchara de albañil. La siguiente herramienta, por supuesto, que es el balde de albañil, que vienen en 10 litros, en 7 litros. Eso es irrelevante, puede ser cualquiera de los dos. El balde de albañil es fundamental, ya que tiene una comodidad muy superior a la de cualquier otro tipo de balde. Así que el balde de albañilería sería la herramienta fundamental. La siguiente herramienta muy importante sería el metro, con el cual vos vas a poder medir los metros de, ya sea de piso, carpeta, contrapiso, paredes, amuramiento de marcos, aberturas. Siempre vas a necesitar un metro de madera. También puede ser la cinta métrica, pero el metro de madera es más fácil de manejar cuando, por ejemplo, estás asentando ladrillos. Metro de albañilería, herramienta fundamental. La siguiente herramienta sería un nivel de mano o nivel de manguera. En este caso el nivel de manguera es fundamental por sobre el nivel de mano, ya que en cualquier tipo de tarea que vayas a emprender, ya sea hacer pisos, contrapisos, carpetas, inclusive dejar pisos listos para colocaciones de cerámicas, ya sea en mampostería, levantar muros, paredes, ya sea cualquier tipo de ladrillo. La plomada es una herramienta fundamental, sobre todo para aplomar reglas y ladrillos. Así que la plomada también es una herramienta elemental para este trabajo. Otra herramienta son las reglas, ya que, como dije recién, vas a necesitar reglas para ya sea levantar paredes, asentamiento de ladrillos, o carpetas o revoques, ya sea para hacer las fajas o simplemente para pasar en el repellado. La regla fundamentalmente tiene que ser derecha y se recomienda siempre de aluminio, ya que es un material liviano y perfectamente derecho. Bueno, otra herramienta fundamental que forma un equipo inseparable: masa y cortafierro, ya sea masa y cortafierro o masa y punta. Son herramientas fundamentales donde no vas a poder prácticamente emprender ninguna tarea si no dispones de estas dos herramientas. Otra herramienta fundamental para mí es el fratacho, en lo posible de cedro, ya que no se dobla, y es para las terminaciones en revoques. Es una herramienta fundamental si vas a hacer un revoque
que es una de las tareas más recurrentes en el oficio de albañilería. La siguiente herramienta es el fieltro, que me parece una herramienta fundamental para lo que es terminaciones de repellados, en revoques, en tomado de junta, también en ladrillos. El fieltro junto con el fratacho me parecen que son dos herramientas fundamentales que tenés que tener antes de iniciar cualquier tarea de albañilería. Tenemos el cordel, la tanza o el hilo de albañil, que es una herramienta fundamental cuando vas a levantar paredes o hacer fajas. Sin el cordel va a ser muy difícil que dejes en línea cualquier tipo de estas dos tareas, que son las más básicas. Así que amigos, acá los dejo con este video para emprendedores, para principiantes. Recuerden que si van a querer iniciar en este oficio o querer hacerlo como un emprendimiento, van a tener que hacerse de estas herramientas básicas para poder hacer cualquiera de estas tareas sin mayores inconvenientes. Así que los dejo y nos vemos en próximos videos.